Pues muy buenos días a todos los conectados, a los compañeros, ¿verdad? Como comentó mi compañero Mariano, ¿verdad? Vamos a continuar con los temas de acciones esenciales para la seguridad del paciente. El día de hoy corresponde a la acción esencial número 5, que como todas, ¿verdad? Es importante, pero esta considero que es una de las más importantes también, ya que, ¿verdad? Su principal objetivo, pues trata de la reducción del riesgo de las infecciones asociadas a la atención a la salud, las IAS, eh, en ciclas, ¿verdad? Muchos es que tal vez pensamos que esto es nuevo, ¿no? En esta supervisión que tuvimos del comando interinstitucional que nos supervisó, pues, ¿verdad? Muchos ni conocían que existía esto, pero debemos de saber que las infecciones asociadas en la atención a la salud, pues han sido reconocidas por más de un siglo como un problema crítico, ¿no? Que afecta la calidad en la atención de la salud. Entonces, esto no es nuevo, ha sido reconocido que ahora se está tomando pues la importancia para aplicar esas acciones esenciales eh, como finalidad de prevenir estas infecciones. Entonces, aquí la acción esencial número 5, como todos sabemos y recordamos, pues ¿verdad? Va dirigido en su totalidad a lo que es la higiene de manos en la institución. Entonces, hay que saber que esto es parte de lo que una norma oficial lo establece, ¿no? Que todo personal de salud, lo primero que debe de hacer es, al llegar a su centro de trabajo, es la higiene de manos. Entonces, es igual, hay que saber que es una obligatoriedad realizarla, ¿sí? Entonces, como les decía, ¿verdad? La acción esencial número 5, pues nos habla de la reducción del riesgo de las infecciones asociadas a la atención de la salud. Y su objetivo general, ¿verdad? Va a ser coadyuvar a reducir las IAS a través de una implementación de un programa integral de higiene de manos durante el proceso de la atención. Nuestra institución cuenta con ese programa integral en donde se trabaja con diferentes categorías, ¿verdad? Tenemos incluidos un grupo de trabajo, podemos decir que es un subcomité, ¿no? En donde hemos empezado a trabajar todas esas debilidades encontradas en lo que se refiere a la higiene de manos. Debemos de saber también que para que se cumplan estos criterios que las acciones esenciales nos establece en este en especial, pues son varios factores. O sea, dentro de estos vamos a verlo más adelante. Existe, por ejemplo, garantizar, ¿verdad? El flujo de agua, que es uno de los puntos también que veremos, que es importante, ¿no? Aparte del flujo, también que tenga, pues, la calidad, ¿no? Que esté en condiciones para realizar la higiene de manos. Así como otros, ¿verdad? Que incluyen también, pues, los recursos. Es importante, ¿no? Porque siempre ha sido tal vez un poquito de apatía por parte del personal, ¿no? Cuando subimos a supervisar higiene de manos, pues dicen que no tiene sanitas. Y en lo personal, en la supervisión hemos visto las necesidades, hay veces, de falta de recursos. Y también es que la de la infraestructura, que en ocasiones el lavabo no tiene, pues verdad, no está en condiciones. Y tenemos que trasladarnos al otro lavabo para hacer nuestra higiene de manos. Y en ocasiones hay veces el personal dice, pues es más fácil, ¿no? Me hago la desinfección. Cuando en realidad, pues sabemos que no siempre va a ser la desinfección. En ocasiones ya se exige que tiene que ser higiene de manos después del procedimiento indicado, ¿no? No es que no se permita, pero hay sus puntos y sus reglamentos cuándo se debe de hacer la higiene de manos y cuándo se debe de hacer la desinfección. Esta acción pues, prácticamente habla de las acciones generales de la organización para reducir el riesgo de las infecciones, como les comentaba. Las áreas responsables de la capacitación del personal y de las acciones
de educación en la comunidad, pues deben de ser de este modo. ¿Sí? Hay que implementar un programa de capacitación continua y ustedes saben que nuestra institución sí cuenta con esto. El Departamento de Enseñanza Institucional cuenta con este tipo de capacitaciones continuas y en casi todos los temas que nosotros, verdad es que ofrecemos durante todo el año en la capacitación continua con el Departamento de Enseñanza, incluimos la higiene de manos como tema principal con la finalidad de que creemos una cultura de seguridad para el paciente. Entonces, esto es continuo y todo el personal está obligado a tener una actualización sobre este procedimiento, sobre esta técnica de higiene de manos. Entonces, esto no solo va dirigido, como vemos, ¿verdad? No solo va dirigido al personal de salud, también tenemos que incluir a los pacientes, a los familiares que se encuentran y también a los visitantes. O sea, esto es parte importante porque de eso se trata, implementar un programa integral, ¿no? Tenemos que incluir a todos. Sabemos que en algunos servicios, ¿verdad? El familiar pues permanece con el paciente y entonces tenemos la obligación de educar al familiar sobre los 5 momentos de higiene de manos con su paciente, ¿no? Y explicarles lo importante y la finalidad, porque si ellos conocen estos puntos, ¿no? La importancia y la finalidad, les puedo asegurar que con mucho gusto van a participar en la atención de su familiar para que no adquieran una enfermedad asociada a la atención de la salud que nos va a complicar más las cosas. Entonces, es parte de lo que tenemos que hacer como trabajadores de la salud. No solo el departamento de enfermería tiene la capacidad de orientar y capacitar a los pacientes y familiares, también los otros departamentos como trabajo social. ¿Sí? Y cualquier trabajador de la salud, médicos, rehabilitadores que estén presentes, es importante que puedan apoyar a en estos puntos, ¿sí? Porque la finalidad, ¿verdad?, es reducir las infecciones asociadas a la atención a la salud. Además, pues habla también del uso racional ¿verdad?, de los antimicrobianos, que es un tema pues muy importante también que viene incluido en el paquete de IAS, ¿verdad? Ya que pues en estos tiempos hemos detectado, ¿no?, que que todas las bacterias han creado una resistencia y pues se espera que en pocos años ya no existan los antibióticos para curar las infecciones y va a ser un grave problema de salud a nivel mundial, ya que todos nuestros estudios que demuestran que son resistentes a casi todos los antibióticos que conocemos. Entonces, ahí la importancia, ¿no?, de aplicar esta acción esencial para impedir que el paciente también adquiera una enfermedad adicional a la que ya tiene. En el área administrativa, ¿verdad?, del establecimiento debe de asegurar, como les comentaba, ¿verdad?, el abasto y el mantenimiento del material y el equipo necesario a la higiene de manos. Esto, pues, ¿verdad?, deben de contar con esa parte que se encargan que el personal de salud cuente con todo, lavabos, ¿verdad?, funcionales, sanitas, jabón, toda esa parte importante que nos garantice que podamos realizar este procedimiento. También asegura la calidad del agua. Entonces, aquí cada mes por mes se hacen estudios, tenemos los resultados de la calidad del agua institucional como un protocolo de seguridad, ¿no? Si en algún momento se detectara que existiera agua contaminada, también se toman las medidas pertinentes. Y ahí cuando hay veces, ¿verdad?, nos avisan que se va a hacer un corte de agua y dicen cómo me lavo las manos mientras, y estamos buscando entonces, todos los servicios deben de tener disponible el alcohol gel, ¿verdad? O algunos ¿verdad?, para hacer este tipo de desinfección en lo que se restaura. Normalmente se hacen en los turnos que no afecten mucho, que hacen las noches, se cierra todas las cosas para dar una mantenimiento y limpieza
del nivel para cuidar el agua, ¿no? Eso es parte que se hace también y hemos visto, si ya no hay agua, ¿por qué? No es porque queramos, porque están cumpliendo un protocolo para asegurar la calidad del agua también. ¿Sí? También dice que el Comité de Calidad y Seguridad del Paciente debe de coadyuvar la prevención y reducción de la muerte y mortalidad causada por las IAS, que son las infecciones asociadas, con la implementación de un modelo de gestión de riesgos y las acciones de seguridad del paciente. También se debe conocer las acciones y propuestas de mejora planteadas por la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria, la UVE. Nuestra institución es una de las 345, creo, instituciones que cuentan con, que estamos en la, que tenemos nuestra vigilancia epidemiológica. Somos de los hospitales que cuenta con, que contamos ahí, ¿sí? No todos los hospitales, pero a nivel nacional esa es la cantidad. Y también el Comité para la Detección y el Control de las Infecciones Asociadas de la Atención a la Salud, que pues todos hemos escuchado y conocemos, ¿verdad? Ese puede ser. Y para fomentar un trabajo en equipo, o sea, aquí estos departamentos nos apoyan al Departamento de Calidad Institucional, haciendo todo este tipo de cosas para garantizar, ¿verdad?, que se pueda realizar la técnica correcta de la higiene de manos. En la acción esencial 5B, se refiere al programa integral de higiene de manos. Como les había comentado anteriormente, es una exigencia, ¿no?, que nuestra institución pues apegue a que tengamos y contamos con un programa integral de higiene de manos. Parte de eso se tiene que actualizar igual cada año. El personal de salud deberá, ¿verdad?, realizar la higiene de las manos durante los 5 momentos propuestos por la OMS y de acuerdo a las técnicas establecidas. O sea, ¿por qué dice esta parte? ¿Sí? Porque tenemos unos criterios que, como parte de la Organización Mundial de la Salud, ¿verdad?, que nos dice que debamos de hacerlo de este modo. Pero si en nuestra institución, por alguna razón, tenemos un procedimiento para mejorar ese procedimiento, también puede ser implementado. Entonces, nosotros nos apegamos a los 5 momentos que establece la Organización Mundial de la Salud y estas son, por ejemplo, antes de tocar al paciente. Todos sabemos que se debe de hacer higiene de mano antes de tocar al paciente. También debemos de realizarlo antes de realizar una tarea limpia o aséptica. ¿Sí? Una tarea o un procedimiento, ¿no? Entonces, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, después de tocar al paciente y después de estar en contacto con el entorno del paciente. Entonces, aquí nos da un orden específico para realizar estos 5 momentos. Y en verdad, si nosotros lo practicamos, lo llevamos a cabo día a día en nuestra área laboral, prácticamente nos aprendemos de memoria los 5 momentos. Muchos, pues, verdad, tienen la técnica que dicen 2 antes y 3 después, y hay veces se les olvida también. Entonces, la única manera para que este orden o los 5 momentos los sepamos es realizar el procedimiento. ¿Qué hemos observado en las supervisiones de higiene de manos, verdad? Que en ocasiones sí te dicen los 5 momentos, pero a la hora de realizar la técnica correspondiente, ¿verdad? Pues cometen ciertos pues hay pequeños errores, ¿no? Que brincan algunos pasos. Entonces, sabemos que el Departamento de Calidad Institucional, el Departamento de Enfermería también cuenta con personas, con una coordinadora de higiene de manos en la cual pues ya la deben de conocer. Está haciendo un buen trabajo tratando de no solo de supervisar, sino de llevar esa cultura de seguridad sobre la higiene de manos, dando pláticas, ¿verdad?, incidentales al personal, porque tiene una manera muy bien de trabajar, ¿no? Que, ella te dice la técnica y después hace que la repitas para que no tenga dudas el personal evaluado. Aquí hay un detalle, ¿verdad?, que hemos también encontrado y es bueno mencionarlo, que existe apatía de ciertos grupos, ¿no? Que no entiendo por qué puede existir la apatía en estos 5 momentos que no se quieren
realizar la higiene de manos. Y esto hemos podido comprobar en la supervisión, ¿no? Y en el análisis de datos, de las estadísticas y de todo lo que nosotros hacemos en el Departamento de Calidad Institucional. Vamos viendo las debilidades y encontramos no desconocimiento de la técnica, sino apatía por parte del personal de salud en realizarlo. Porque, como dicen a veces, no tengo el lavabo, pero puedo acudir al cubículo de lado en donde el lavabo sí funciona y puedo hacerme el procedimiento correcto. Entonces, aquí es hacerle muy, ¿verdad? Hincapié en los jefes de servicio que la verdad tomen en consideración esto porque les puedo asegurar que esto es un factor que está causando nuestros brotes de enfermedades en nuestra institución y ya sabemos que una de las servicios de debilidad es el área de quirófanos. Entonces ahí también se encontraron muchas debilidades en lo que es higiene de manos, no solo en el personal de enfermería, sino en la parte médica en la que no realizan la técnica correcta y otras cosas. Entonces, es importante comentarles esto porque de nada me sirve, ¿verdad?, conocer los 5 momentos de higiene de manos si no los aplico, si no los hago. Y en verdad, pues les digo yo a mi criterio, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que cuando es un procedimiento para un paciente que no conozco, yo sí pida una barrera máxima, sí me haga los 5 momentos de higiene de manos, pero cuando se trata de un familiar, ¿verdad? Nosotros queremos lo mejor, entonces queremos hacer lo correcto, pero en realidad el personal sí tiene la capacitación durante mucho tiempo, en todos los años, la capacitación continua del departamento ha hecho todo sobre la aplicación para que conozcan la higiene de manos. Sabemos que tenemos deficiencias en algunos recursos, en algunos lavabos, pero no es un pretexto para no hacerlo. Tenemos que aprender a trabajar con nuestros recursos que tenemos y buscar soluciones, ¿no? Entonces, yo les aconsejo que así como conozcan los 5 momentos, pues vamos a aplicarlo también. También pues dice que hay que, como las recomendaciones, ¿verdad? Tenemos que mantener las uñas cortas y limpias y bueno, eso es algo que también no es no es nuevo, ¿no? De que el personal, pues ya sabemos cómo viene. Y esto no está hablando, si se dan cuenta, no hablan de una sola categoría. En sí, es para todos los trabajadores de la salud. Nos dice que en verdad, pues tenemos que tener las uñas cortas y limpias. Y está prácticamente, ¿verdad? ¿Cómo los vemos, verdad? Lo debemos de hacer así como el gatito, ¿no? Cortas, hay que dejarlas lo más corto que se pueda. ¿Por qué? Pues porque sabemos que también ¿verdad? Las uñas son un poco de cultivo de bacterias y de microorganismos que pueden causar y que pueden transmitir y llevar infecciones a otros pacientes, a pesar de que nos lavemos bien las manos, contamos con uñas largas, con uñas prácticamente, ¿verdad? Hasta hace mucho tiempo, pues, ¿verdad? Solo en las damas, en las damas encontrábamos uñas con pintura y todo eso. Ahora veo hasta varones con eso. Entonces, bueno, es parte de los cambios, pero debemos de saber que hay una norma que rige que no debemos de tener como trabajadores de la salud, prácticamente debemos de acatarnos a este punto, mantener las uñas cortas y limpias. No lo hagan esperando que les reporten o que hagan una llamada de atención. Háganlo porque es lo correcto, porque así debe de ser, porque al final de cuentas son nuestros pacientes que salen beneficiados si nosotros aplicamos esto. Dice evitar utilizar anillos y pulseras durante la jornada laboral. También es importante, ¿no? Porque pues nos permiten el reloj, pero sabemos que pues son utensilios que debemos de retirar cuando se haga la higiene de manos. También nos dice que hay que evitar la higiene de manos con agua y jabón inmediatamente antes y después de frotar las manos en una solución a base de alcohol. Entonces, sí he notado que en algunas ocasiones, ¿no? O sea, me pongo el alcohol y después me lavo las manos. Pues no tiene un fin. Realizar la higiene de manos con agua y jabón simplemente con la técnica establecida por la Organización Mundial de la Salud.
que, ojo, tal vez una preparación de alcohol antes de manipular medicamentos, preparar alimentos. Estas son recomendaciones. Debemos de saber que antes de comer, entonces, lávese las manos. Antes de preparar alimentos, también. Antes de preparar los fármacos en el tratamiento, también hay que lavarse las manos. No guantes. Realizar la higiene de manos antes de utilizar guantes, preferentemente con una solución de base de alcohol. Bueno, aquí pues sabemos que está hablando de lo que es una desinfección. O también cuando las manos se encuentren visiblemente sucias, realizar la higiene de manos con alcohol. Claro, no necesariamente, yo creo que muy pocos, ¿verdad? Encontramos nuestras manos tan sucias para poder lavarlas. Ya tenemos una cultura de eso después de la bendita pandemia, ¿verdad? Ya todos, hasta por, creo que costumbre, ya buscamos, tenemos la necesidad de ponernos alcohol gel en nuestras manos. Algo nos dejó la pandemia. En caso de utilizar solución de base de alcohol, pues esperar que este se haya secado completamente antes de colocarse los guantes. Entonces aquí pues puede suceder, ¿verdad? Dos observaciones. En ocasiones hay veces usamos y dicen, ¿y qué pasó si el alcohol se secó antes, ¿verdad? Pues vuelves a agarrar una parte proporcional e inicias el procedimiento otra vez. Y si te sobra, agarraste demasiado también alcohol gel, pues vuelves a iniciar el proceso, ¿sí? No pasa nada, vuelves a iniciar el proceso de desinfección. También pues hay que utilizar siempre guantes cuando exista contacto con sangre u otro material potencialmente infeccioso, ¿sí? Membranas, mucosas o piel no intacta. Usar obligadamente guantes en el caso del personal de salud con lesiones cutáneas. O sea, si yo tengo alguna lesión en las manos, ¿verdad? Que al final de cuentas pues son secreciones, estoy obligado a poner mis guantes antes de realizar los procedimientos, ¿sí? También hay que utilizar guantes para manipular los objetos, materiales o superficies contaminadas con sangre, fluidos biológicos, así como para realizar también cualquier procedimiento invasivo, ¿sí? Eso es parte de lo que se tiene que hacer cuando ponemos guantes. A eso estamos obligados a manipular todo ese tipo de cosas, pero con guantes. Cambiar también un par de nuevos guantes cuando pues en un mismo paciente pasa una zona, ¿verdad?, del cuerpo contaminada en una zona limpia. En ocasiones hay veces, ¿verdad?, es que estoy explorando al paciente, me pongo un guante, le toqué la herida, le quité las gasas húmedas y toda la cosa, y después le voy a auscultar o le voy a tocar la frente o algo, ¿no? Entonces, pues hay que cambiarse los guantes. Nunca utilizar el mismo par de guantes para el cuidado de más de un paciente. O sea, no puedo ponerme guantes y voy a tomar los signos vitales a todos, que muchos así lo hacen en ocasiones. No me pongo guantes y ya me protegí, pero en esos guantes estoy pasando las bacterias del paciente o de los mismos objetos que tiene el paciente en el ambiente hacia el otro. Y esa es una finalidad de los 5 momentos, ¿verdad? Evitar la higiene de manos con los guantes puestos, o sea, ¿verdad? No tenía así, nomás en la pandemia, pues sí tuvimos una técnica de hacer la desinfección de los guantes antes de retirarlo como medida preventiva. Pues en todos los establecimientos se debe de designar a una persona que se encargue de coordinar las acciones de higiene de manos. En nuestra institución contamos con varias personas que trabajamos, ¿verdad? En el departamento de enfermería tenemos a una persona igual que se encarga en coordinar todo ese tipo de cosas. Como les había mencionado, tenemos un equipo de trabajo de higiene de manos en donde estamos tratando de mejorar las condiciones para que este procedimiento se pueda hacer. También difundir el material alusivo a la higiene de las manos en las diferentes áreas del establecimiento. Entonces aquí hemos visto que, ¿verdad?, todos los lavabos, por ejemplo, tienen carteles de propaganda donde está el procedimiento, por si se nos olvida algún paso, están ahí para poder leerlo y es válido, o sea, no es una vergüenza, ¿no? Y están diseñados, están para eso, para que el familiar también pueda aprender, para que podamos enseñarles. Le dices al paciente, vea, aquí se hace de este modo, aquí están los pasos. Por alguna razón, ¿verdad? Porque nos ha tocado que el paciente o el familiar, ¿verdad?, no sepan leer, porque si nos ha pasado, ¿verdad?
tratar de explicárselos, buscar a un traductor y que se lo digan y hacerlo para que ellos lo vayan aprendiendo. Todo se puede hacer, ¿no? Esas son barreras de comunicación de lenguaje, pero sí se pueden hacer. Casos raros, pero sí ha pasado de que el personal, aunque están los letreros ahí, ¿verdad? No sabe leer y es un poco complejo. Tenemos que detectar esos casos y enseñarles lo importante y verdad que sí son personas que se aplican para cuidar a su paciente. También dice que también esta persona, ¿verdad? El material debe de ser visible en pacientes y familiares, como dicen, que esté disponible para que también puedan hacer esta técnica al cuidar a sus pacientes, ya que ellos, ¿verdad? También ayudan en sus autocuidados, le ayudan a dar el cómodo, les dan de comer también, entonces es importante, ¿verdad? Explicarles que se tienen que hacer la higiene de manos antes de darles de comer a sus familiares. También esta persona, ¿verdad? Debe de realizar supervisiones periódicas para verificar la adherencia del personal de la salud. Esto es parte de lo que el personal ¿verdad? Encargado se realiza para saber el nivel de apego de higiene de manos. En esta supervisión que tuvimos, pues verdad es que fue parte de lo que vienen a preguntar y debemos de saber y conocer y mostrar, no solo decir que estamos en un 40% de nivel de apego, estamos en el avanzado o en el medio, sino que también tenemos que dar evidencias de lo que en realidad estamos diciendo, ¿no? Entonces, hasta ayer se estaba presentando un examen en la plataforma de higiene de manos que se hace cada año, en donde cual nos arroja un resultado también y de ahí vamos a trabajar para ver los puntos, las debilidades encontradas y trabajarlos como grupo de trabajo de higiene de manos. Nos arroja un resultado y tenemos que trabajar esos puntos. Como les digo, se está trabajando. Muchas cosas no se ven, pero sí se están haciendo en el departamento de calidad. También esas autoevaluaciones de programas de higiene de manos, también es importante hacerlo, como decía, informar los resultados de apego a las acciones de higiene de manos, tanto en el personal de establecimientos y los directivos. Esto es importante también llevar la difusión, por ejemplo, a todo el personal de salud, ¿no? Saber y decirles a qué nivel de apego estamos para que también sepan, no para que, ¿verdad? Pues, se sienta mal en sus servicios, pero es parte de los datos que deben de saber que también está el servicio, por ejemplo, de urgencias, ¿verdad? En higiene de manos y de ahí es que partir para mejorar y aumentar esas cifras, ¿no? En esos servicios, en esas debilidades, se trabajan para ir mejorando la técnica y así aumentar, porque es parte, como les digo, lo importante no es que veamos estadísticas, sino es parte de crear la cultura de seguridad del paciente para que podamos hacer una buena técnica y podamos dar resultados iguales. Continuar con la siguiente acción esencial, siguiente tema. Vamos a hablar ahorita de la acción esencial número 6. ¿Sí? Esta se refiere a la reducción del riesgo del daño al paciente causado por caídas. Pues parece nada más, pero es una acción esencial muy importante, igual ya que en verdad es, pues, nuestra institución, ¿verdad? Es que existe un alto índice de caídas, claro, por diferentes factores, pero aquí en esta acción esencial nos dice los puntos que debemos de aplicar para disminuir, ¿sí? El riesgo. Sabemos que en ocasiones, a pesar de que podamos aplicar todas, todos nuestros recursos disponibles, siempre va a existir la posibilidad de que un paciente, ¿verdad?, pueda sufrir una caída, pero si aplicamos todo eso y a pesar de eso sucede, bueno, pero si no lo aplicamos, ese sería el problema, ¿no? Que a pesar de tener los recursos disponibles, no lo hacemos, entonces eso no se justifica que el paciente sufra un tipo de una caída, ¿no? Entonces, como les decía, esta acción prácticamente pues se encarga de notar los puntos, ¿verdad? Los puntos para poder lograr que disminuyan estos eventos. Y tiene como objetivo general, ¿verdad? Prevenir el daño al paciente asociado a las caídas.
en los establecimientos de salud de atención médica, en todo el Sistema Nacional de Salud, pues mediante la evaluación y reducción del riesgo de caída. Entonces, normalmente cuando nos llegan, es que cuando de los reportes, ¿verdad? De los eventos adversos, cuando los reportan, buscamos el factor causal. Entonces, en ocasiones podemos analizar que no se aplicaron en realidad todas las medidas necesarias para que esto suceda. ¿Por qué? Pues hay varios factores, ¿no? El personal a veces desconoce esta acción esencial. En ocasiones también es falta de pericia, como les digo. Tenemos gente, pasantes, becarios, y en ocasiones y no contamos con el 100% de la cultura de seguridad del paciente, ya que también, como les decía, las acciones esenciales va dirigido a todos. Si yo como trabajador social estoy pasando y veo que un paciente está a punto de caerse, tengo la obligación de tomar las medidas y de avisar inmediatamente, ¿no? Pero para poder evitar que el paciente se caiga. Hoy que si está bajo los barandales de la camilla y el paciente está inquieto, puedo y tengo la responsabilidad de subir ese barandal. Claro, no necesariamente tiene que ser el personal de enfermería asistencial que lo haga, los jefes de servicio, los médicos, ¿entienden? Tenemos que tener esa cultura de seguridad para prevenir las caídas. En ocasiones es tan sencillo subir el barandal, pero bueno, pasó y eso pues va incluido, ¿verdad? Igual no solo el trabajador de la salud, sino también pues a los familiares que se quedan a cuidar a sus pacientes, el hecho de que les demos la educación sobre la prevención de las caídas es importante. En ocasiones hay veces el paciente pues se va, le bajó el barandal y no avisa y no lo vuelve a subir porque no sabe, porque no le dijeron, porque no le informaron y el paciente se intenta bajar y sufre una caída. Entonces, de ahí lo importante ¿verdad? De crear esa cultura de seguridad del paciente para disminuir los daños ocasionados por caídas. La acción esencial A6A nos dice que de la evaluación de la reducción de riesgos de caídas, el personal de salud debe de evaluar ese riesgo, utilizar un instrumento, una herramienta establecida previamente en la institución. Nosotros manejamos el evento adverso y vamos analizando cuáles son los factores que causaron, ¿verdad? Estos factores que causaron esa caída y poder tratar de buscar soluciones. Me dice que está mencionada en el anexo 4 de las mismas acciones esenciales, nos dice cuáles. La evaluación del riesgo de caídas debe de realizarse en todos los pacientes que se encuentren en servicios ambulatorios, servicios de urgencias, así como en aquellos pacientes que ingresen a hospitalización. Acuérdense que la acción esencial, número uno, en la identificación del paciente, les comentaba que nuestra identificación de cabecera tiene en la institución el riesgo de valoración de caídas. Y entonces, estos pacientes de estos ingresos se tiene que hacer una valoración por el departamento también de enfermería, ¿verdad? El personal asistencial y decir qué riesgo tiene. Y de una vez, inmediatamente tomar las medidas necesarias para evitar que el paciente suceda este evento. No vamos a esperar, ¿verdad?, de que el paciente sufra la caída y actuar. Desde el momento que ingresa el paciente, tenemos que valorar esa escala de medición para saber el riesgo de caída, si tiene alto, mediano o bajo, ¿no? Entonces, normalmente la mayoría de los pacientes van a tener un moderado, ¿no? Riesgo. ¿Por qué? Porque, bueno, están en un área hospitalaria, el piso y veces es resbaloso, además tiene otros factores que pueden, ¿verdad?, influir, tienen un tratamiento farmacológico que al final, pues pueden tener tienen efectos secundarios que nosotros hay veces pues sabemos que, por ejemplo, como el tramadol, otro que puede causar cierto mareo, cierta baja de presión. En sí existen varios factores. De hecho, el hecho de que esté el paciente acostado por mucho tiempo y de momento se quiera levantar, igual va a sufrir un cambio de posición y cambia la presión y puede ser que el paciente se hipotense momentáneamente, se maree y se cae. Por eso es importante que cuando tengamos un paciente, antes es decirle sentarse unos 5 minutos, siéntese y antes intente poder ver si se puede levantar y si se marea, me avisa, ¿no? Es parte importante para evitar caídas.
También se dice que se debe evaluar el riesgo de caídas en el paciente en cada cambio de turno. O sea, ingresó conmigo y a lo mejor el riesgo era bajo, era moderado, no existía tanto riesgo. Pero ahora ya le inicié un tratamiento farmacológico en donde existen efectos secundarios en la que puede aumentar el riesgo de caída o su estado neurológico también del paciente cambió, llegó desorientado, pero ahorita el paciente está urémico, tiene una uremia elevada, está desorientado y hay riesgo, se desorienta el paciente, entonces ahí ya tengo que tomar medidas, acciones. En el turno anterior no estaba así, pero en mi turno veo que el paciente cambió su estado neurológico, ya existe un alto riesgo de caídas, entonces tengo que tomar las medidas. Ahí lo importante de valoración en cada turno. Y también cuando cambia de servicio, para nosotros es eso, pues la de urgencias está el paciente y lo tenemos que pues, trasladar a otro servicio en el área de quirófano, medicina. Entonces, al llegar allí, también el personal está obligado a realizar su nueva valoración sobre el riesgo de caídas, porque en ocasiones tal vez no lo hicieron en el servicio anterior o, como dicen, cambió su estado de salud, ya tiene un tratamiento que puede incluir o el servicio es diferente, acuérdense. Entonces, volver a valorar el riesgo de caídas. También, pues en el cambio de estado de salud, eso como decía, podemos observar claramente, ¿no? Que cuando el paciente, por ejemplo, a veces se complica, pues ya cambió su estado de salud y entonces aumenta el riesgo de caídas y también tenemos que tomar acciones para evitar que esto suceda. Como les decía, cambio o modificación del tratamiento. En ocasiones también, ¿verdad? No es lo mismo que el paciente pues tenga un catéter heparinizado y que ya tenga, por ejemplo, un drenaje o un suero y le digan, tiene que deambular, ¿verdad? Es muy complejo porque tiene que requerir apoyo. Informar también a pacientes y familiares sobre el riesgo de caídas y las medidas de seguridad que se aplican para prevenirlas. Entre ellas, ¿verdad? Solicitar ayuda del personal para la movilización del paciente. Como les digo, ha pasado, ¿no? Que en ocasiones el paciente se ha caído estando presente el familiar. Pues sí ha pasado, ¿no? Y podemos decir, pues es que el paciente estaba y el familiar estaba y no se dio cuenta, no, pero es responsabilidad del trabajador de la salud que esto no suceda. Hay que educar al familiar para que en dado caso de que esté apoyando en sus autocuidados porque le esté cambiando de posición, si requiere de apoyo, saber que cuenta con el personal de enfermería para apoyarse o el personal disponible ahí. Necesito cambiar a mi paciente porque ya se cambió, me ayuda usted. Entonces nosotros tenemos que educar a nuestros pacientes y familiares para prevenir del mismo modo a nuestros pacientes que están conscientes, ¿sí? Porque se han caído pacientes que están conscientes, que no tienen ningún problema, de una disminución del estado neurológico y simplemente porque resbaló por un descuido. Entonces hay que educarlos y decirles que cuando tengan que levantarse, ¿verdad? Hablen, que pidan apoyo. Acuérdense que ellos, desde estar aquí, ya tienen una enfermedad y eso ya cuenta como un riesgo de caída. Y más si no cuentan con sus zapatos, etcétera, ¿no? Entonces, es importante educar también a nuestros pacientes para poder disminuir este riesgo. Decirles, con el hecho de decirles si están conscientes, si se va a levantar, hables y siéntese 5 minutos antes para que no se pueda marear y pueda caerse. Explicándose y educando a los pacientes cooperan con todo en su atención y tratamiento en nuestro hospital. En la acción esencial 6B, pues nos habla de las acciones de seguridad para la prevención de caídas. Nos dice qué es lo que debemos en realidad hacer. En la acción esencial 6B1 nos dice, ¿sí? Se refiere a las acciones generales para la prevención de caídas. ¿Qué se debe de realizar? Y nos dice que en caso de que el paciente, ¿verdad?, se encuentre en cama o en camilla, hay que mantener siempre los barandales en alto. ¿Sí? Siempre hay que mantener los barandales en alto, nunca por debajo. Y si el familiar está presente, decirle que sí lo puede dejar abajo, pero cuando se retire hasta para ir al baño o a consumir sus alimentos o salir a hablar al personal de enfermería por cualquier circunstancia,
subir el barandal por menos, ¿verdad? Se han caído los pacientes. Esta vez sí que salir a llamar al enfermero, se cayó el paciente. Claro, porque dejó el barandal hacia abajo. Verificar el funcionamiento de los barandales de las camas y camillas y los casos de las sillas de ruedas. También habla de verdad que las sillas de ruedas también estén disponibles, porque en ocasiones no es común que el paciente se caiga en las sillas de ruedas, pero pues en ocasiones sí son trasladados en sillas para irse al baño y también pueden sufrir una caída. Entonces es importante que el personal de salud también, en preferencia enfermería, ¿verdad? Que estamos ahí. Si en ocasiones el barandal tiene o sea, no está funcional, tiene un problema, porque hay unos que son, ¿verdad? Cada uno es diferente. Se tiene que avisar a la jefa de enfermeras para que le avise al departamento de biomédica y suba a checarme esa cama y tratar de que si esas camas no funcionan en su totalidad, ¿verdad? No poner pacientes que tienen un alto riesgo de caídas, ya que pues bueno, si desde el principio la camilla no me ayuda o la cama no me ayuda y pongo a un paciente que tiene un alto riesgo, ¿verdad? Entonces sí tenemos que tener ese criterio y esa conciencia en realizar y buscar un cambio. Y se los digo particularmente, ¿verdad? Porque pues he visto y he pasado, ¿verdad? De que, por ejemplo, el paciente que tiene una fractura de tibia peroné con un yeso que está consciente, orientado, tranquilo, en espera de una cama en piso, que está en una camilla con barandales en buenas condiciones, y paso y el siguiente tiene una supresión etílica y está sujetado en una camilla de traslado, completamente con el resto de la camilla que no ayuda, y su estado neurológico también, el estado de salud del paciente igual, y no se toma el criterio simplemente de decir, voy a hacer el cambio, voy a poner a los pacientes que requieran una seguridad para prevenir la caída. En este y al otro lo puedo dejar ahí, porque él pues, prácticamente no tiene un alto riesgo. Y así también en piso, ¿no? Hay camiones que no siguen las camiones entonces de sus ingresos, qué paciente va a venir, cómo viene, qué necesita, qué requiere, cómo está su estado neurológico. Ah, bueno, es un paciente que va a subir y está sujetado aquí porque tiene supresión etílica, tiene cirrosis hepática, tiene insuficiencia hepática, tiene esto, tiene lo otro. Ah, perfecto. Entonces, inmediatamente, antes de que suba el paciente, déjame ver cómo está la camilla que tengo disponible, la cama. Ah, los barandales no sirven, ¿no? Este paciente lo más seguro es que requiere de medidas de prevención para prevenir caídas. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, vamos a cambiar a este que está de prealta, que se va en la tarde, que está esperando nada más. Trámites, perfecto. Hago el cambio y tranquilamente damos esa seguridad. Que son pequeños detalles, la verdad, y que he visto que ni siquiera esto se hace. Entonces, debemos de tener todas las estrategias disponibles que tenemos en nuestra institución para prevenir el riesgo de caídas y en ocasiones no esperar. Se cayó el paciente, vamos a buscarle una camilla buena. Se cayó el paciente, pero no se vio el barandal. ¿Y por qué no hiciste el cambio desde que ingresó el paciente? Son acciones tan simples, tan básicas, que les digo, o sea, como trabajador asistencial que fui, muchas cosas se pueden hacer y yo puedo decirles que sí se pueden hacer para disminuir este riesgo de caídas y no decir nada más que es porque tengo carga de trabajo y porque no se cumple el indicador paciente-enfermero. No siempre es así. En ocasiones es descuido también por parte del personal, que el paciente, y estas pequeñas puntos, ¿sí? También nos dice que hay que realizar una sujeción en caso de ser necesario y de acuerdo a un protocolo establecido en la institución. Sabemos que para sujetar a un paciente debemos de justificarlo y también debemos de hacerlo de una manera correcta para que el paciente no sufra lesiones, porque me ha tocado ver que, bueno, sí es cierto, lo sujetamos porque no contamos en realidad con un kit de sujeción, lo diseñamos una venda y unos apósitos, ¿no? Y el paciente, porque está muy inquieto, hay veces causa lesión. Ha habido lesiones muy graves que he visto que no se justifican que el personal lo haga porque terminan hematizando, lesionando la piel sin necesidad. Sabemos que también parte de lo que es la sujeción del paciente y su estado neurológico, también el médico se le debe de informar para saber qué tratamiento le puede dar para prevenir esa agitación psicomotriz que tiene el paciente. Sí, sabemos que existe tratamiento y se puede indicar para que el paciente no cause lesiones o sujeciones.
También nos dice que hay que colocar un interruptor de timbre. Bueno, la acción esencial nos lo dice, ¿verdad? Que hay un timbre para que nos avise el paciente, pero prácticamente pues no contamos con aquello. Mantener alguna iluminación nocturna dentro de la habitación del paciente. También es importante que no se apaguen durante la noche, porque hay algunas caídas en pisos sucede por las noches, ¿no? Y un factor es la luz también. No hay que apagar todas las luces. Normalmente nuestra institución cuenta con lámparas en los pasillos, en intermedio de lo que es entre paciente y cama, y pueden estar prendidas esas para que tenga iluminación, y pues sí, apagar los que tienen por debajo de cada uno para que puedan descansar también. Colocar el banco de altura para uso inmediato cerca de la cama. El banco de altura también es un factor, ¿verdad? De que lo debemos de tener disponibles para que pueda el paciente bajarse cómodamente y evitar caídas. Pues debe de realizar también estas siguientes acciones. En caso de que el paciente se encuentre en cama o camilla, levantarse entre los barandales, todo esto que ya les dije, ¿sí? Prácticamente es exactamente lo que se tiene que hacer, ¿sí? Todo esto, muy importante. También, pues, ¿verdad? Dice que hay que verificar al paciente que use, pues, sandalias, como le había dicho, ¿verdad? Es importante a veces que les digan al familiar, le puede traer sus sandalias, ¿verdad? Para que tenga, y decirles, ¿verdad? Traiga esos que tienen, antiderrapante, ¿no? Que les traiga, no les traiga cualquier zapatilla, porque también hay algunos que no cumplen con eso, y al contrario, en el piso de la institución puede resbalarse si está húmedo. Colocar en la regadera una silla de baño para el paciente. Acuérdense que cuando baña el paciente es que debe tener una silla para sentarse también, a pesar de que nuestros baños tienen también ¿verdad? Barandales para sujetarse. Acerca del paciente, aditamentos de ayuda como bastones, alanderas, silla de ruedas, entre otros, ¿sí? También es importante, ¿verdad? Como dicen acá, sus lentes. En otros pacientes dicen no ven y es importante que lo tengan. Evitar realizar cambios bruscos de postura, como les había dicho, ¿verdad? Es un factor también, ¿no? Hay que decirle al paciente, ¿verdad? Que se siente un rato, que espere y después levantarlo. Porque también hay veces a nosotros, aunque le estemos apoyando, hay veces se nos puede caer y nos gana el peso y cae el paciente. Explicar al paciente familiar acompañante el proceso de incorporación desde la posición de equilibrio, como les decía, ¿verdad? Educar al paciente sobre ese tipo de movimiento de su paciente es importante para evitar caídas. La acción esencial B2 nos habla de las acciones que debemos de hacer para la prevención de caídas en los pacientes con agitación psicomotora y alteraciones psiquiátricas. Sabemos que también en nuestro hospital manejamos pacientes con enfermedades psiquiátricas en las que cuales cuando disminuye su tratamiento lo dejan, vienen con mucha agitación psicomotora y esto tiene un alto riesgo de sufrir caídas. Y nos dice que en pacientes con este tipo de alteraciones, ¿verdad? Se debe de elevar los barandales y siempre debe de permanecer un familiar con ellos. Entonces es importante también esto, ¿no? Saber decirle que el familiar debe de estar presente con la finalidad de vigilar a su paciente, ya que ahora no podemos quedarnos con él todo el tiempo, pero sí educar al familiar para que se quede con él y avisarnos por cualquier cosa y lo vigile y cuide. Debe de reportar también inmediatamente las fallas de las computadoras o falta de equipo, como le decía, ¿verdad? Si nuestras camillas o algo está, eso reportar a nuestro jefe para ver qué se puede hacer. En caso de que el paciente sufra una caída, pues se debe de registrar y notificar inmediatamente siguiendo el protocolo institucional, como para el reporte de eventos adversos. Entonces, esto hay que crear una cultura también, porque muchos dicen y nos comentan, ¿verdad? Que por qué no levantan elementos adversos, o porque pues no tiene caso, que porque no se hace nada, que porque seguimos estando sin camillas y no se hace nada, pero no es así. Entonces, si en urgencias me levantaran todos los eventos adversos por caídas, que deben de ser muchos, no nada más, creo que este mes recibí nada más 7, eh, pues diría, sería un caso para tratar, oye, mira, hay 20 caídas en un mes en las camillas o por todo esto, y analizamos y vamos a buscar una solución ahorita que hay un proyecto en urgencias, ¿no? Entonces, pero si digo 2 caídas nada más me reportan, pues, oye, están cumpliendo, cuando sabemos que la realidad no es. Entonces es importante crear una cultura de informar todos los eventos adversos y en este caso, pues, ¿verdad? Las caídas en los servicios. Informar al familiar que para movilizar al paciente pues requiere de ayuda en miembros del equipo. En ocasiones, ya ve, como les decía, el familiar tal vez no pueda solo. Es importante que decirle que cualquier cosa que requiera vaya a levantar a su familiar, nos avise para que nosotros también estemos presentes y podamos apoyarla y ayudarla. No dejarle toda la responsabilidad
al familiar. La acción esencial 6B3 nos dice de las acciones para la prevención de caídas en pacientes pediátricos. ¿Sí? Esto se debe de informar a los familiares que el menor debe de permanecer en su cama o cuna, siempre con los barandales en posición elevada y los frenos colocados. Esto hay que decírselo al familiar. Informar a los familiares también que no se separen de su paciente y en su caso, si requieren de separarse, deben de avisar siempre al personal de enfermería y el personal de enfermería debería de estar pendiente de que los barandales estén arriba para evitar caídas. En su caso, el menor debe de ir siempre acompañado del baño, o sea, los menores no deberían de ir solos, o el familiar o el personal de enfermería. Mantener las puertas abiertas de la habitación sin cortinas que impidan su vigilancia. También este es un factor porque en ocasiones hay veces el familiar, hay veces se corre la cortina y está durmiendo por cansancio, ¿verdad? Y no sube el barandal. He tenido reportes de algunas caídas de bebés estando el familiar ahí porque pues es cansado y lo sabemos, ¿no? 24, si nosotros en un turno nocturno nos cansamos, imagínense, ellos ya tienen una semana o 15 días cuidando a sus bebés, ¿verdad? Descansado y les gana el sueño en cualquier momento. Entonces, sí, ellos en ocasiones les gana el sueño y si bien hay que, como personal de enfermería, ¿verdad? Decirles, señor, está un poco cansado, se va a descansar un poco, le voy a subir el barandal, por favor. ¿Sí? Durante la noche, pues mantener la habitación preferentemente, así como habíamos dicho, ¿verdad? También iluminada, no en su totalidad para que puedan descansar, pero sí es que tengan las luces que tenemos en los pasillos de los cubículos y prendidas. Revaluar el riesgo de caída cada día. Diario se debe de hacer la revaluación en los pacientes pediátricos, el riesgo de caída. Cuando sea necesario, ¿verdad? Trasladar el menor afuera de la cuna que debe de conocer en compañía del personal de salud familiar. Solicitar el retiro de la habitación de equipo mobiliario que no esté en uso. También es importante en ocasiones que hay veces hay algo ahí, que una silla de ruedas, por ejemplo, que se quedó y ahí está medio camino estorbando y puede ocasionar no solo una caída, ¿verdad?, del paciente, sino hasta del personal de salud. En la acción esencial C nos dice que las acciones debemos de la organización. En este establecimiento se debe de asignar una persona para que verifique los siguientes factores del entorno arquitectónico. Esto nos habla, ¿verdad?, también de lo que es la infraestructura y que estén asociados al riesgo de caídas de pacientes hospitalizados. Entre estos, ¿verdad?, pues sabemos que las áreas de los baños y regaderas deben de contar con barras de sujeción. Como les decía, nuestra institución cuenta en los baños, en casi todos los baños, barras de sujeción para que el paciente pueda sujetarse cuando acuda al baño, para que tenga la mayor facilidad. Los pisos de los baños también en ocasiones debe de tener, ya saben que, pues bueno, ¿verdad?, debe ser pisos, pues, normados, normados y libres de corrupción. También las áreas de regaderas deben de contar con un piso de tapetes antiderrapantes. La verdad, esto sí no lo he visto, pero véanlo, está en la acción esencial, que dice. Entonces creo que aquí hay que hacer gestiones, ¿verdad?, por parte de los jefes de los servicios de cada área, hacer la solicitud. O sea, si nunca lo han solicitado, a lo mejor tampoco hay. Y pues, ¿verdad?, solicitarlo y apegarnos a la acción esencial que dice que mi finalidad es la prevención, ya que los pisos que tenemos no cuentan con esas características, ¿no? Y sí es importante justificar que lo importante de la solicitud de esto. Debe existir también señalamientos sobre las rutas de evaluación, la presencia de escaleras, rampas y desniveles en el suelo. Esto prácticamente nuestra institución cuenta con todos estos señalamientos, ¿no? Nos dice dónde están las escaleras, nos dice los pasillos, nos dice todo esto. Y también nos dice que hay que evitar escalones a la entrada o salida del baño, o sea que nuestros baños no deberían de tener escalones, ¿sí? La infraestructura, la norma nos dice de la infraestructura cómo deben de ser nuestros baños y debe de estar al nivel de piso con el declive hacia el drenaje, ¿no? En ocasiones hemos visto que en algunos servicios, ¿verdad?, cuando se bañan los pacientes, pues el agua, en lugar de que se vaya al drenaje, se va hacia el cuarto. Y eso aumenta el riesgo de que el piso esté mojado, aumenta el trabajo a servicios generales
y estamos tratando de buscar qué ponerle para que el agua no salga del cubículo y se hace un charco de agua, la regadera y todo. ¿Por qué? Porque pues creo que el ingeniero no supo que el drenaje debe de ser hacia el baño, no hacia el piso, ¿no? Pero son pequeños detalles que existen y yo personalmente lo he visto, ¿no? Que cuando se va el paciente sale el agua. Entonces ahí debemos de aplicar ciertos cuidados, ¿no? Estar pendientes de que servicios generales apenas se baña un paciente, decirle por favor, es que ya van a iniciar los baños, usted sabe de que de verdad se sale el agua, hay que tener cuidado para que esté pendiente también y apenas esté limpiándolo y secándolo también. ¿Sí? También hay que buscar soluciones, no es nada más no hacer nada, ¿no? Nos dice que las escaleras o rampas deben de contar con material antiderrapante y barandales, ¿sí? Todas las escaleras deben de contar con eso, con la finalidad de apoyarnos y prevenir riesgo de caídas. Las escaleras dicen que también deben de tener los escalones a la misma altura. En ocasiones, ¿verdad? Pues aquí no he visto alguno, ¿no? Pero en alguna casa o otro así, los escalones tuvieron otra medida diferente y eso va a aumentar un riesgo de caídas, ya que pues el cálculo que hacemos puede influir. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que nos dice la acción esencial. Y las áreas de tránsito deben de estar libres de obstáculos que dificulten, que impidan la circulación del personal. En pacientes tanto encaminados como en silla de ruedas y caminas, que no estén, hay veces hay pasillos que hay camas, que hay esto, que no sirven, pero están ahí estorbando el paso, ¿no? Cosas que no deben de estar en las áreas destinadas para eso, no deberían de estar ahí. El mobiliario como el buró, banco de altura, sillón, camillas, sillas de ruedas, entre otros, y los cables en general deben de colocarse en alturas asignadas para estos. También nos dice que los dispositivos específicos para la deambulación, como que son los bastones, las muletas, andanderas, burritos como los conocemos, deben contar siempre con las gomas en los puntos de apoyo. Cuando esto, por ejemplo, ya no está porque se han desgastado y esto en ortopedia, ¿verdad? Hay que reportarlo igual, porque es parte de la seguridad que traen estos aparatos que ayudan a caminar a los pacientes. Todas las áreas de atención del paciente y la central de enfermeras deben de contar con una adecuada iluminación, y prácticamente eso, ¿verdad? Si se cumple. El personal de limpieza debe de mantener los pisos secos y colocar señalizaciones cuando el suelo esté mojado. Pues nunca he visto que les den su, ¿verdad? Deben de contar con su señalamiento, así cuando como los vemos en las plazas, ¿verdad? Que tienen ahí piso mojado y está ahí, no puedes pasar y te das la vuelta. Es importante que tengan ese señalamiento para que lo puedan poner cuando estén trabajando. Es importante de que cada organización también implemente la evaluación y la reevaluación del riesgo de caídas acorde a los criterios específicos y funcionales para cada establecimiento. Esto lo llevamos a cabo, lo platicamos con el Departamento de Calidad, los riesgos de caídas y qué acciones se tienen que tomar para poder disminuirlas. Pues en realidad esto es todo, es un pequeño repaso de los puntos importantes para prevenir las caídas. Todo queda en que lo tomemos como parte de la experiencia y cultura, crear una cultura de seguridad y todos los trabajadores de la salud participemos en estas acciones esenciales para disminuir el riesgo de caídas en nuestros pacientes y también en los familiares, porque ha habido pacientes familiares que se han caído también, personal también de salud, ¿verdad? Que ha sufrido caídas por pisos mojados o por otras situaciones también, ¿no? Entonces, con esto concluimos la acción esencial número 6. Sí, si existe alguna duda, alguna pregunta, con confianza nos quedan 5 minutos de enlace. Y si no existe alguna pregunta, pues verdad es que le cedo la palabra a Mariano y es que mañana vamos a estar viendo las últimas dos acciones esenciales que nos quedan para terminar con las 8 acciones esenciales para la seguridad del paciente. Mañana vamos a ver eventos adversos y vamos a ver la cultura de la seguridad del paciente, muy importantes también. Y sin más que nada, les cedo la palabra para que cerremos la sesión el día de hoy. Gracias a todos.